Mar la conozco hace muchos años, de cuando era niño. Y, y el Reino Christi en Viña, pues desde 10 Norte, o sea, desde esas épocas que usted no conoció, padre. Pero había una casa antes, donde había una comunidad de legionarios y alguna vez estuve allí también. Eh, Les cuento un poco de mí rápido y sobre todo pues contarles del Reino Christi y de cómo nos estamos organizando y tratar de que pues si se entiende o no, cuánto se entienda. Y aunque el padre dice que voy a hablar yo, pues yo preferiría que ustedes hagan preguntas también, porque si no, pues es muy aburrido esto de solo escucharme a mí. Entonces, yo sí empiezo, pero no voy a hablar muchísimo para que ustedes puedan preguntar las dudas que tengan y lo que quisieran saber y yo pudiese responder, si está estoy en capacidad de hacerlo. Lo primero, pues yo soy chileno, soy de Illapel, de la cuarta región, y estudié medicina, soy médico de la Universidad de Chile, y terminando mi carrera, bueno, 2 años antes de terminar mi carrera conocí el Reino Christi, me incorporé y terminando mi carrera me fui de colaborador a México, a la Universidad de Anáhuac, a trabajar allá. Y mientras estaba allá conocí la vida consagrada y pues descubrí que esa era mi vocación y entonces pues me quedé por allá, ya no regresé. Y empecé, me consagré, eh, bueno, sí regresé a despedirme de mis papás, eso sí, pero ya no regresé a vivir a Chile hasta muchos años después. 18 años estuve fuera, la parte más grande en, en México y 2 años que estuve viviendo en Roma mientras estudiaba filosofía y bioética. Eh, Primero estuve en México haciendo de colaborador, luego me consagré haciendo el año de formación, como se llamaba en ese tiempo, y luego me enviaron a Roma a estudiar filosofía y a estudiar bioética. Y a los 2 años me regresaron a México para trabajar en una de las universidades que estaba en la Ciudad de México, la Universidad de Anáhuac del Sur, como secretario general. Y ahí empezó mi vida de universitario, otra vez. En la gestión universitaria fui 5 años secretario, no, sí, 5 años secretario general de la Universidad de Anáhuac del Sur, después 7 años vicerrector académico de la Universidad de Anáhuac Norte, que es la primera Anáhuac, la más antigua y la más grande. Y luego de ahí, pues me regresé a Chile, porque en ese tiempo la Legión estaba eh, tomando el control de la Universidad Finisterre, eh, que ya desde hace estamos hablando del año 2007, cuando volví a Chile parcialmente, porque yo seguía viviendo en México hasta el 2009, pero eh, me incorporé a la universidad como presidente del Consejo Superior. Entonces, no tenía trabajo administrativo ni de gestión, sino más bien pues, las reuniones del Consejo Superior, que es el órgano que gobierna la universidad, pues una vez al principio cada 2 meses, después cada mes. Fue una época de muchos viajes. Y ya el 2009 pude venir a vivir a Chile. Y el 2011, a inicios del 2011, eh, cuando hubo un cambio de rector en la universidad, este rector nuevo me pidió si yo podía ser el vicerrector académico, porque era lo que yo más sabía, y era lo que yo había hecho en México. Entonces asumí la vicerrectoría académica, luego por lo mismo dejé la presidencia del consejo, porque no podía tener las dos cosas al mismo tiempo. Eh, y cuando este rector terminó su periodo, pues se vio conveniente de que yo asumiera la rectoría. Y ahí ya llevo 7 años casi de rector. Eh, no les voy a hablar mucho de la universidad porque me interesa más hablar del Reino Christi. En paralelo a esto, pues vino toda la crisis nuestra del fundador y todo lo que ocurrió, que me imagino que más o menos han ido siguiendo la pista de las cosas como se han ido dando. Y una de las primeras cosas que ocurrió cuando el cardenal
Velasio de Paolis pues, asumió el control, digamos, de la Legión y del Reino Christi, es que él vio conveniente que los consagrados y las consagradas tuviéramos nuestro propio gobierno, porque hasta ese momento todos éramos gobernados, dirigidos por el director general de la Legión de Cristo. Y entonces se formaron los primeros gobiernos, y desde el inicio tuve la gracia de poder estar dentro del Consejo General de los consagrados. A los 2 años, esto fue en el 2013, 12, en el 2012 que empezamos en los gobiernos separados, y empezamos todo un camino entre los 3 gobiernos, el de la Legión, de las consagradas, de los consagrados, pues bastante rico, porque por una parte teníamos que, los consagrados y las consagradas, teníamos que descubrir nuestra identidad, porque como éramos todo un grupo, pues de pronto es como si me separan del grupo y ahora tengo que ver quién eres tú. Si ustedes, los que conocieron algún consagrado hace muchos años, pues seguramente cuando le preguntaban, ¿y ustedes qué son? Pues les decían, la respuesta era, pues somos como los legionarios, pero no celebramos misa y no confesamos. Y esa era como la definición del consagrado. Es decir, somos como, pero no. Y evidentemente, pues esa no es una definición de nadie. Si nadie se define por lo que no es, uno se define por lo que es y no por lo que no es. Entonces, tuvimos que hacer todo un camino de descubrimiento de quiénes somos, cuál es nuestra vocación específica, lo mismo las consagradas, y al mismo tiempo ir construyendo juntos con los legionarios lo que se venía hacia adelante, es decir, que lo que hasta ahora había sido gobernado por una cabeza, el director general de la Legión, pues tenía que pasar a un esquema distinto. Y empezamos a darle vueltas de cómo podía ser. Quizás la discusión más de fondo era pensar, reflexionar si el carisma del Reino Christi y el carisma de la Legión, que es finalmente la gracia que Dios da a un grupo de personas para una misión, era el mismo carisma, era un carisma que había nacido en la Legión y luego se había, por decirlo de alguna manera, extendido en los consagrados, las consagradas y en los laicos del Reino Christi, o eran carismas distintos, paralelos, que luego se juntaban porque tenían una misión relativamente común. Básicamente, era hacer una reflexión muy gráficamente, era si en esta familia, que somos el Reino Christi, había un padre y unos hijos, o éramos todos hermanos. Así en simple era eso. Es decir, si la Legión era el padre y de ahí nacían todos los demás, o si en realidad la Legión nació antes y era el hermano mayor y los demás nacimos después y éramos los hermanos menores, pero todos hermanos. Y esa fue la discusión, la reflexión que tuvimos durante pues, 6 años, más o menos, hasta que finalmente eso se concretó en lo que hoy conocemos como la federación, porque lo que siempre tuvimos, y en eso, gracias a Dios, yo me he tocado estar en primera persona por ser parte del Consejo General desde esa época y seguirlo siendo hasta ahora, de los laicos consagrados del Reino Christi, pues me ha tocado estar en muchas de estas conversaciones y estas reuniones tanto con las consagradas, con los legionarios y con los laicos, los representantes de los laicos. Y llegamos, pues teníamos que descubrir, sí, nos sentíamos siempre uno solo. Y quizás eso de las cosas que un jesuita que nos ha acompañado durante todo este tiempo, el cardenal Velasio de Paoli, falleció hace algunos años, pero junto con él había un jesuita, el padre Gianfranco Ghirlanda, que a lo mejor lo han escuchado por ahí alguna vez, que él pues todavía vive, porque es más joven, y nos ha acompañado en todo este caminar. Y entonces, él alguna vez nos dijo, lo que a ustedes les ha salvado
de seguir existiendo, porque evidentemente la situación en la que estábamos metidos era muy grave por los antecedentes históricos y todo lo que había detrás. Son dos cosas. Uno, esa casi obsesión por estar juntos, por ser uno solo, la comunión, lo que se traduce luego en los textos como la comunión. La comunión en la misión en comunión, lo verán y lo leerán en todos los textos que puedan encontrar, verán estas dos palabras, misión, comunión, van de la mano y siempre juntos. Y la obediencia a la iglesia. Es decir, el que se hayan dejado guiar por lo que los papas, porque nos tocó primero Benedicto XVI y luego el Papa Francisco, a través de su delegado, pues iban diciendo que había que hacer. Y que pues fuimos muy dóciles en eso y no nos pusimos, y muy transparentes de mostrar todo lo que se sabía y lo que se conocía y lo que no se conocía, pues decir que no se conocía, de tal manera que pudiésemos dejarnos guiar. Entonces, porque queríamos ser uno, andábamos buscando cuál era la figura jurídica mejor para poder existir. Porque una cosa es existir como grupo, pero en la iglesia se necesita tener una estructura jurídica también, porque pues hay responsabilidades, hay deberes, hay derechos, hay que tener, no sé, desde cosas tan pues prácticas como, no sé, propiedades, por ejemplo, las secciones, si hay casas, las personas que trabajan ahí, pues hay que contratarlas, entonces ¿quién las contrata? O sea, muchas cosas. Pero sobre todo, pues el cómo nos organizamos, quién decide las cosas. Y eso nos fue llevando de un lugar a otro hasta que llegamos a esta figura jurídica de la federación, que debo confesar que el padre Irlanda nos lo dijo de las primeras veces que nos reunimos, ella lo dijo, quizás lo mejor para ustedes es una federación, él es canonista y por lo tanto tenía muy claro hacia dónde había que caminar, pero cuando escuchamos la palabra federación nos sonó tan fea que dijimos, no, eso no, nosotros queremos ser uno, y federación parece como que son muchos que se juntan, y no somos muchos que nos juntamos, sino que somos uno. La idea de federación a veces tiene detrás un concepto de que personas o entes que tienen historias distintas, de pronto se juntan por una razón y se federan. Y en el caso nuestro, pues siempre obtuvimos una misma historia y por lo tanto se nos hacía extraña esa figura. Pero Dios nos llevó por ahí y dando vueltas, pues es la mejor figura que se puede hoy. Tiene sus debilidades, sí, y sus falencias, que quizás la más importante hoy, por cómo está el derecho canónico, es que la participación de los laicos del Reino Christi no es exactamente igual que la de los consagradas legionarios. Sobre todo en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la federación, estrictamente hablando, es la federación de tres entes jurídicos distintos que son la Legión de Cristo, la Sociedad de Vida Apostólica de las Consagradas del Reino Christi, la Sociedad de Vida Apostólica de los Laicos Consagrados del Reino Christi. Estos tres entes jurídicos que tienen vida propia se juntan entre ellos y forman una federación. Y los laicos, es decir, todos los que están aquí, excepto el padre Alessandro y yo, pues se unen de manera individual a este ente, federación, porque en su momento, y a lo mejor es algo que puede en el futuro cambiar, en su momento con los representantes de los laicos que tuvieron las primeras convenciones territoriales y luego internacional, se hizo una reflexión de si se quería tener un cuarto ente, un ente propio con un gobierno propio solo de los laicos, de tal manera que pues hubiese un ente, una asociación que se llaman asociación de fieles, una asociación de fieles de laicos del Reino Christi que tuviese su propio gobierno y por lo tanto el gobierno de la federación, o en ese tiempo todavía no se sabía que iba a ser federación, pero de lo que fuera a venir fuera entre 4 y no entre 3. En su momento fue bastante unánime la opinión de que no era conveniente hacerlo entre los mismos laicos, porque tiene sus implicaciones prácticas muy fuertes. O sea,
quien dirija eso, pues tiene que ser un laico, o unos laicos, que evidentemente tienen que dejar pues, lo que están haciendo para dedicarse a eso, porque estamos hablando del mundo entero, entonces no es como llevar la sección de Viña, o sea, es llevar pues todo el Reino Christi de todo de América, de Europa y de Asia, donde estamos ya. Entonces, eso implicaba situaciones bastante complicadas desde el punto de vista de quién lo puede hacer. Si el que lo tenga que hacer, pues tiene que tener un estado, una situación económica muy buena, porque tiene que, o sea, tendría que vivir o de los demás que le paguen, lo cual pues ya empieza a ser complicado, o pues de sus propias bienes, lo cual también pues no es algo que se le pueda pedir a alguien. Entonces, por esas razones y otras más, pues se vio que de momento donde podíamos encajar mejor era en la federación, y se hicieron los estatutos de la Federación Regnum Christi, tratando de darles a los laicos el mayor protagonismo posible y la mayor participación posible hasta donde la ley canónica lo permite. Y aunque legalmente pues no tienen voto y solo tienen voz en muchas de las decisiones que se toman del Regnum Christi, moralmente pues les puedo asegurar que tienen voto. Y quizás les cuento una anécdota. En la Asamblea General del Regnum Christi, donde estábamos consagrados, legionarios y laicos, hace 2 años, del 2018, ya casi 3 años, 2 años y medio, para aprobar los estatutos del Regnum Christi, pues se tiene que votar número por número para ver si tiene la aprobación suficiente o no. Y entonces lo que optamos por una práctica que la verdad a mí me gustó mucho, no sé a quién se le habrá ocurrido, pero a mí sí me gustó mucho, es que las cosas que eran que atañían directamente a los laicos, votábamos todos, consagrados, legionarios y laicos, todos juntos. Las cosas que no atañían a los laicos directamente, que eran cosas más bien de los consagrados, consagradas y legionarios, solo votábamos nosotros, los consagrados en términos generales. Consagrados me refiero no solo a los, para no estar repitiendo legionarios, consagrados, cuando diga consagrados somos todos los no laicos. Votamos solo los consagrados, pero antes de votar pedíamos que votaran los laicos, solo ellos, para saber qué opinaban. Y en más de una ocasión los votos que nosotros teníamos que dar pues cambiaban de ver qué es lo que opinaban los laicos. Y es real, o sea, no era así como para que se queden tranquilos, sino era real. Y por lo tanto, en las discusiones, pues la voz de cada uno tiene tanta fuerza como la de otro. Y creo que hoy por hoy es un buen esquema. Como digo, no es el que satisface del todo, porque quisiéramos seguir avanzando, pero la Iglesia todavía no ha avanzado tanto como para tener a todos los actores en el mismo nivel, por decirlo de alguna manera, y es algo de lo que se está trabajando en la curia y se está trabajando en muchos diócesis de la inserción mayor de los laicos dentro de la Iglesia, que no sean solamente los fieles que acuden a las misas y a los sacramentos, sino que participen de una manera mucho más protagónica. Y por lo mismo yo creo que en unos años más pues podrá ser que el esquema cambie un poco. Hasta antes de que se aprobara la federación y entraran en vigor los estatutos del Regnum Christi, el Regnum Christi, es decir, todos nosotros como miembros del Regnum Christi, legionarios, consagrados y sobre todo los laicos del Regnum Christi, éramos dirigidos, como dije hace un momento, por el director general de la Legión. Y una de las grandes novedades es que la misma Legión, y hay que decirlo, que fue producto del capítulo general, de uno de los capítulos generales de la Legión, la propuesta de que hubiese un colegio
¿Qué quiere decir un colegio? Pues que no es uno, sino son más de uno que gobiernan algo. Y este colegio está compuesto por tres: el director general de, de los legionarios, el director general de los laicos consagrados, el director general de las consagradas, y esto se replica a nivel territorial lo mismo. Los directores territoriales de las tres ramas consagradas forman entre ellos un colegio, y este colegio es el que toma las decisiones sobre la vida del Regnum Christi, no la vida de los legionarios, ni de las consagradas, ni los consagrados en cuanto consagrados. Eso, cada una de las ramas es autónoma y por lo tanto, no sé, yo que soy parte del colegio territorial del Regnum Christi en Chile y Argentina, no tengo nada que decirle al padre Alessandro en cuanto religioso, legionario. Sí le podría decir algo en cuanto director de sección, eso sí. Y podría decirle, no me gusta cómo está llevando las cosas en Viña y no sé qué. Eso sí le podría decir. Así que me pueden decir después, les dejo mi correo para que me escriban y todas las quejas que tengan del padre Alessandro. Pero si el padre Alessandro reza en la mañana, no reza en la mañana, si celebra sus misas o no celebra sus misas y todo eso, ahí yo no tengo nada que decirle, porque no soy su superior. Su superior es el padre Gabriel Bárcena, que es el director territorial de los legionarios. Y lo mismo con una consagrada, y al revés. Pero en lo que se refiere a la vida del Regnum Christi, desde hace ya año y medio más o menos, las decisiones se toman colegialmente entre el director territorial de los legionarios, la directora territorial de las consagradas y el director territorial de los consagrados. Y eso requiere pues mucha comunicación, porque no deben ser, y eso es el espíritu que se quiso poner en los estatutos, que sean decisiones de mayoría, o sea, 2 contra 1, porque en 3 pues la mayoría son 2, sino que de consenso. Y por lo tanto, se tienen que poner de acuerdo y tienen que tratar de buscar el consenso, y eso hace que las decisiones, por una parte, sí, sean un poco más lentas, porque evidentemente es más fácil que decida uno que decidan 3, pero por otro lado son más juiciosas y más seguras, porque cada uno aporta la visión que tiene. Y a estos 3 los apoyan en las toma de decisiones 2 laicos. 2 laicos que participan con voz, pero no tienen voto, pero otra vez insisto que su voz es muy escuchada. En el caso de nuestro territorio, pues son Ademir Domich, no sé si los conozcan, Ademir Domich, los dos son de aquí de Santiago, y Vicente Correa. Y la verdad, pues son un aporte muy grande al trabajo del colegio directivo territorial. Yo, y hago aquí un paréntesis porque yo no soy director territorial de los consagrados, pero soy parte del colegio directivo territorial por una particularidad que tenemos los consagrados. Los laicos consagrados somos muy poquitos, somos 60 en todo el mundo. Y ahora en Chile somos 4 los que vivimos aquí. Siendo 60, no podemos tener territorios como tienen las consagradas y los legionarios, porque sería pues, que tuviesen 2 en un lugar, uno en un lugar y otro en otro. Entonces, solo tenemos 2 territorios. Uno que es México y Estados Unidos, y otro que es Europa y América del Sur. Y América del Sur es Chile. O sea, y ya hay uno en Brasil. Entonces, el director territorial nuestro vive en Roma, el de los laicos consagrados, y por lo tanto, y él está en 3 territorios o 4 territorios de los legionarios, o sea, 4 territorios del Regnum Christi. Está en Chile, Argentina, en España, en Italia, en Europa, que es otro territorio. Evidentemente él no participa en todos los colegios directivos territoriales, porque sería inhumano pedirle algo así, y entonces él está en el colegio directivo territorial de España y tiene delegados, uno para Italia y otro para Chile, que soy yo. Entonces yo soy el delegado del director territorial, mi título es más largo, delegado del director territorial de los laicos consagrados del Regnum Christi para el territorio de Chile y Argentina. Ese es como mi título oficial. No cabe en una tarjeta de presentación porque es muy largo.
Pero en la práctica, pues me toca fungir, hacer las veces de director territorial para la vida de las secciones del movimiento aquí en Chile y trabajar de la mano con el padre Gabriel y con Bernardita García, que ambos espero los conozcan. Y si no los conocen, pues invítelos igual como me han invitado a mí para que los conozcan. Y los tres trabajamos juntos tratando de impulsar la vida del Reino Christi en Chile y en Argentina. Y en eso nos ayuda un equipo, porque no podemos solos, porque además de esto, cada uno tiene sus responsabilidades en su propia rama, y yo en la universidad, y por lo tanto, pues no podemos estar en todas partes. Y hay un director del equipo territorial de apostolado, que en realidad es directora porque es una consagrada, Cristina Danel, que pronto también la conocerán porque acaba de llegar. Ella estaba en Roma viviendo, es mexicana, pero con la pandemia se fue a México y ha tratado de venir. La visa pues ha tardado muchísimo. Está aquí ahora en Chile, pero tiene que regresar en marzo otra vez a México a terminar de sacar sus papeles y ya volverá. Pero ella es la que dirige y la que está metida, o estará metida, en la vida de cada una de las secciones, apoyando a los directores de sección. Y a través de ella, pues nosotros, los directores territoriales, el colegio directivo territorial. No sé si los he mareado mucho con todo esto, porque ya he hablado mucho. Entonces, quizás ahora un corte para que habrá algunas dudas de todo lo que he dicho. Los que quieran preguntar algo, aclarar, con mucho gusto. Sé que he dado mucha información en poco tiempo. No, sí, hola Cristian, ¿cómo estás? Me alegra escucharte. La verdad es que yo creo que la mayoría quedó, como tú eres chileno, te lo puedo decir, como condorito. ¡Plop! Porque realmente para nosotros es una novedad. Nunca supimos, la verdad, cómo funciona la federación, cómo el puesto que tú tienes, las cosas que tienes que hacer, cómo funcionamos nosotros como Regnum Christi. O sea, para mí efectivamente es como la novedad del año, porque teníamos así como un rumor de lo que pasaba, pero nunca nadie nos ha explicado tan claro en este minuto dónde estamos parados. Así que bueno, yo la verdad que tengo un compromiso y tengo mucha gente esperándome, pero me tuve que quedar porque no me podía perder tu explicación tan clara, tan didáctica, y te lo agradezco mucho, de verdad. Gracias. Así que de verdad tu pega maravillosa. Independiente de que nosotros necesitamos que tú nos ayudes con nuestra casa, esa es otra cosa. pero no puedo dejar de pasarte el aviso porque está dentro de mi ADN hoy en día. Pero sí, te lo agradezco mucho y éxito en tu pega. Gracias. Te admiro hace mucho tiempo, admiro mucho a los consagrados. Los tuvimos en la Escuela de la Fe, por ejemplo. Y fue maravilloso conocerlo. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Efectivamente, no es fácil de entender, o sea, incluso yo mismo que llevo tanto tiempo, todavía hay muchas cosas que no se terminan de entender del todo, porque Dios es así, es decir, de repente creemos que ya entendimos todo y nos damos cuenta que no, pero Dios ya lo sabía desde antes y lo tenía muy bien planeado, y después nos damos cuenta de que era por ahí la cosa y que de esa manera era la mejor forma de hacerlo. Porque no los voy a enredar con otro tema que es muy enredado, que es todo lo que son los centros educativos camina por otro lado. No es, y es otro tema que todavía falta terminar de resolver, o sea, de resolver en el sentido práctico. O sea, la resolución teórica ya está, pero ahora hay que hacerlo práctico, y eso es todo un camino que tenemos que recorrer. Ustedes en Viña pues no tienen esa dificultad porque lamentablemente no hay ningún colegio ahí, pero pues también es un dolor de cabeza que tenemos de cómo organizar bien los colegios y qué función cumplen dentro del Regnum Christi. El Regnum Christi en muchas partes, y Chile no ha sido la excepción, y quizás
es muy claro aquí en Chile y en Santiago más, ha crecido al alero de los colegios. En lugares como en Viña, pues no, ustedes tienen una experiencia distinta y es algo que tienen que darnos, enseñarles a los santiaguinos de cómo organizar el Reino Christi cuando no hay un colegio del Reino Christi. Sí. Pero te voy Sí. a interrumpir, Cristian, porque pudimos haberlo tenido. Hubo una Bendito época... sea Dios que no. Sí, para ti mucho mejor. Un problema menos. Pero para nosotros como gente, como público, entre comillas, como laicos comprometidos, tuvimos el minuto de que el colegio que se llamaba Jesus Heart, que era de un particular, donde te digo que yo con mi hija fui una de las fundadoras de ese colegio, fundadora como alumna, porque la dueña era otra, era un colegio más mariano, pero no era schoenstattiano. Y primero se lo ofrecieron a los legionarios de Cristo. Y te puede decir Laberito Molino, que estuvo ahí en la reunión cuando era el padre Enrique Opaso el que estaba a cargo del colegio para entregárnoslo a nosotros. Y los legionarios dijeron, no, salvaste. Claro, bueno, esa es una diferencia que va a haber en el futuro, en que ya no será que los legionarios digan no, tendrán que ser los legionarios, las consagradas y los consagrados que digan no. Y a lo mejor eso hace que digamos que sí. O a lo mejor eso hace que digamos que no. Es decir, pero no me meto en eso porque sí es más complicado. Pero en cuanto a la vida del Reino Christi, en realidad, si hay algo que le cambió la visión de la Legión y del Reino Christi al cardenal Velasio, fue un viaje que hizo a México. El cardenal Velasio no quería viajar. Él estaba en Roma y conocía todo lo que estaba pasando en todo el mundo, pero a través de lo que le decían, y me acuerdo que el padre Álvaro, en ese tiempo todavía, pues le insistía de que fuera al menos a México a conocer, pues, porque la realidad de Italia, del Reino Christi, pues es pequeñita, es un poco como Viña, pero México, pues es otra cosa, en cuanto a los laicos sobre todo. Entonces, finalmente lo convencieron y lo llevaron a México y conoció pues los colegios, la universidad y sobre todo al Reino Christi, de verdad, digamos, al Reino Christi de los laicos, de los señores, de las señoras, de los jóvenes, y quedó impresionado. O sea, yo no estuve ahí, pero los que estuvieron ahí decían que estaba, o sea, como si hubiese descubierto un tesoro. Y efectivamente. Y entonces él siempre contaba, decía, yo vine a ayudar a los legionarios a salir de esta situación. Y lo primero que me encuentro es que no solo hay legionarios, sino que hay unas mujeres y unos hombres que viven, las mujeres como religiosas, y los hombres que viven con los legionarios y que se llaman consagradas y consagrados. Y pues no entendía mucho qué lo que éramos, tampoco nosotros. Y entonces, pues dijo, bueno, pues aquí yo iba por uno y de repente tenemos tres. Bueno, pues hay que trabajar con los tres. Y de pronto, pues aparecieron los laicos. Y dice, y esos son muchísimos más, o sea, muchísimos, miles. Y es la fuerza del Reino Christi. Ustedes son la fuerza del Reino Christi. Si bien es cierto, pues que a veces se dice que no, que el padre ahí porque está trabajando, pero en realidad, si no hay quienes apoyen los que hacen el día a día y los que transmiten el evangelio, pues en sus trabajos, en la sociedad, pues son ustedes, los laicos. Entonces, yo creo que el Reino Christi es una muy hermosa respuesta de Dios al mundo de hoy por la fuerza que tiene en sus laicos. Y eso tenemos que sacarle mucho provecho. Y eso implica, pues, el compromiso de los laicos y la responsabilización de los laicos. Y quizás una de las tareas prioritarias que tiene el gobierno general del Reino Christi y en particular el gobierno territorial del Reino Christi es, aunque la palabra es muy trillada, empoderar a los laicos, por decirlo de alguna manera. Es decir, que no sea simplemente yo voy a recibir formación, o yo voy a rezar, o yo voy porque me siento bien, porque el padre da muy bonitas homilías, porque tengo un buen director espiritual, o porque hay unas charlas muy buenas, sino
realmente porque soy apóstol. Y eso implica, pues, responsabilizarme en primera persona y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se ve, eh, quizás nosotros estamos muy acostumbrados, pues, evidentemente a nuestra realidad. Cuando uno le toca conocer realidades distintas, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania, del Reino Christi, es impresionante porque ahí lo hacen todos los laicos. Es decir, porque por las circunstancias históricas, geográficas y de muchas razones, pues ha crecido de una manera distinta. Eh, no tan centrado incluso en la casa. Es decir, no hay una casa. Es decir, cada uno anda, cada casa de cada quien, pues es un centro de reino, por decirlo de alguna manera. Eh, porque más como los primeros cristianos. Entonces, no hay un modelo único, y eso quizás es una de las cosas que hemos aprendido en estos años, porque por mucho tiempo como que tratábamos de homologar pues lo que se hacía en otros lados, y como lo que se hacía en México, como era exitoso, pues se trataba de hacer en otros países, en Chile, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Pero las culturas son distintas, las realidades son distintas, las necesidades son distintas, y por lo mismo, en esta etapa de nuestra historia, pues los gobiernos territoriales tienen mucho más autonomía, mucha más, eh, eh, sí, autonomía y libertad de la toma de decisiones, porque antes todo tenía que ir a Roma. Y evidentemente cuando todo tiene que ir a Roma, pues es mucho, mucho más lento, porque pues en Roma, pues por más gente que haya, y de hecho era impresionante porque hubo momentos de nuestra historia en que en Roma había una cantidad de gente trabajando, porque claro, las cosas llegaban todas allá y entonces había que ver un aparato administrativo de legionarios, sobre todo de legionarios, hermanos y padres que estaban ahí, en vez de estar predicando, estaban leyendo cartas y trabajando y haciendo cosas más bien administrativas porque era necesario. Hoy se está descentralizando más todo, y el gobierno general, pues lo que busca es mantener el mismo espíritu, y tener, evidentemente, dar unas líneas estratégicas de hacia dónde tiene que caminar el Reino Cristo. Entonces, ¿algo más? No, yo quisiera aportar un poco más respecto al tema del colegio. Mi posición siempre ha sido distinta. Yo digo que bueno que no tenemos un colegio porque nos salen más difíciles las cosas, y mientras más difícil uno consigue las cosas, más uno las quiere y las aprecia. Entonces, y también uno ve la realidad. En el fondo, todos mis hijos pasaron por un colegio desde Lopu acá, y el colegio igual tenía un montón de problemas para poder conseguir gente para los retiros, gente para ir a misa. Es decir, no por tener un colegio la cosa es chaucha, por decirlo de esa forma. Sí, que a mí me encantaba, en el fondo, no tener colegio y nos obligaba a hacer con todos los colegios. El tema de la Copa Faro, que lo hicimos durante 6 años, en el fondo, insisto, íbamos a distintos colegios y todos los colegios nos abrían las puertas. Entramos a las salas de clase, hablamos con los rectores de los colegios, teníamos las puertas abiertas con todo el mundo. Entonces, uno podía hablar con todo el mundo. A la hora que tú tenías un colegio, te centrabas en tu colegio y no en el resto. Entonces, en eso a mí me encantaba el cuento. Y yo siempre he dicho que éramos muy pluralistas, porque en mi caso particular, por ejemplo, yo iba a misa aquí en Los Pinos con Schoenstatt, tenía a mi hijo en el colegio de Opus Dei y participaba en el movimiento del Reino Christi. Entonces, y esa globalidad que es la Iglesia Católica, es lo que uno tenía que darle la fuerza y hacia dónde íbamos. Y bueno, de ahí voy a contar un poco lo que ha sido el movimiento estos 2 últimos años, o este último año. Yo estoy contentísimo con el grupo de trabajo que tenemos. Es decir, realmente, la señora van a partir primero, así que yo después me voy a desplayar. Pero insisto en eso, que nos permite en el fondo trabajar mucho más. Y así ha sido, Dios así lo ha querido. Pues sí. Así es. Pues la verdad que a mí me encantaría, bueno, no tenemos muchísimo más tiempo, la verdad es que ya es, cada uno también en su familia el viernes y también Cristian ni siquiera ha cenado. Lo que sí me gustaría, a ver si alguno de nosotros también plantea un poquito lo que es la vida del Reino Christi, de la sección de señoras y como decía Alfredo, en la sección de señores, que es lo que nos queda, aunque yo estoy empujando harto que nazca una pequeña sección de jóvenes Weber con
una chica que debería de estar acá, ha estado acá, pero su mamá, quién sabe, no le permitió. No, no es cierto, pero intentar un poquito con los jóvenes que también es importante. Pero bien, no sé si alguien de la señora se anima. Yo me animo. Un poquito. Hola, Cristian, Marcela Hola. Peralta. Llevo 21 años en el movimiento. He pasado por todos los apostolados y por todos, como hemos pasado todas las señoras prácticamente en Viña. Hemos sido todo de todo. Los últimos años no han sido años fáciles, porque desde que estuvo el terremoto del padre Maciel, nos vimos cada día más disminuidas, mucha gente nos dejó, se fue, perdimos muchos apostolados, perdimos los jóvenes, las señoritas, consagradas, o sea, fueron años bien difíciles. Ya no me acuerdo cuándo incluso, deben ser como 6 o 7 años atrás, si no más, se quiso cerrar Viña. Yo era asistente 2014. en ese momento. 2014, ahí está la secretaria que mantiene la fecha. El 2014, el 2014 se quiso cerrar Viña, y bueno, la congregación se fue de Viña, se cerró la secretaria, etcétera, etcétera, solo que nosotras decidimos, como sección señora, junto con los señores, seguir adelante con el arriendo de la casa, y la congregación nos sigue apoyando con un curita una vez a la semana. Nunca más tuvimos consagradas ni nada, pero nosotros seguimos echándole para adelante porque creemos que estamos trabajando para Cristo. Hemos estado hace muchos años, queremos seguir, y hoy día, claro, estamos todas viejas, como dice el padre Alessandro. Lo dice en broma. No dije pero esto, le no hemos dije dado... esto. Pero dimos los mejores años nuestros haciendo 1.000.000 de cosas, buscando almas. Yo voy a contar una experiencia muy personal mía. Yo estuve en ANSPAC 12 años trabajando, antes que fuera una ONG. Y a mucho orgullo tengo que decir que mis 2 grupos de ANSPAC, uno pertenecen al Regnum Christi, y los 2 hasta el día de hoy se siguen juntando como comunidad en las iglesias donde ellas viven. Entonces, cuando uno ve esos frutos, no quiere dejarlo ir, no quiere que le digan se terminó, se acabó y se apagó. Y no sé, creo que es un poquito el sentir de todas las señoras. No sé si alguien más quiere agregar algo. Claudia, ¿no? ¿Sí o no? Sí, hola, Cristian, yo soy Claudia Aguilera. La verdad que lo que dijo Marcela y Alfredo, a mí me acordé justamente de algo. El 2014 que estuve, por trabajo de mi marido, tuvimos que estar en Santiago. Yo participé en la sección de Piedra Roja en el equipo de las ex Viña Marina, que me acogieron súper bien porque estaban todas las que habían pasado por acá. Y o sea, no son buenas las comparaciones, pero pude comparar la vida de allá y la vida que nosotros tenemos. Eso a mí personalmente me dio cuando tuve que volver a Viña, me dio un impulso para poder seguir trabajando. O sea, las diferencias son grandes en muchas cosas, pero ¿sabes qué? El sentimiento, o sea, lo que nos unía a nosotras, lo que nos une, más bien dicho, como movimiento, como sección, es algo realmente que yo no lo he visto en ninguna otra parte más. Han sido años duros, como dijo la Marcela, durísimos. En que nos hemos visto muchas veces solas, sí, es verdad. Pero lo que nosotros creamos en torno a Cristo, yo creo que somos mucho más millonarios. Por eso de repente como uno se siente como que, pucha, que ganas que nos conozcan. Hemos sobrevivido, llevamos el 2014, 7, 8 años, con N dificultad, pero hemos salido adelante, y es porque yo creo que Cristo nos está diciendo, no nos dejen, no me suelten, yo los voy a ayudar. Y yo creo que en este momento estamos en eso, o sea, estamos en eso, y eso es lo que hay que valorar, y valoramos todos los que estamos acá, o sea, el trabajo que hemos hecho y lo que nos empuja es algo que realmente no nos enseñó nadie, sino que fue algo que sentimos y algo que vivimos.
Ujú. Así que eso podría más o menos aportarles. Gracias, Claudio. Simplemente era como tú no te puedes imaginar que cuando yo llegué aquí me asusté por la estructura que tiene, porque aquí sigue todavía el ICAFE, no sé si en el mundo sigue todavía, pero son al papel son unas 40 señoras más o menos, y tenemos 4 equipos, 3 equipos que viajan normalmente digamos, regulares, en el sentido de que todo el grupo se une el jueves de la mañana. Luego hay un equipo, aquí está la jefa, levante la mano la jefa del cuarto grupo, que no significa que el último era Carlota, que se le ocurrió efectivamente ofrecer a la persona que no puede durante la mañana del jueves. Entonces lo está teniendo en su casa en la tarde del jueves, y ahí tiene cautiva a la que yo quiero como proponer ser jefa para mi grupo de jóvenes. Pero ella le dice continuamente, no, tú eres vieja. Y yo le digo a la joven que eres joven, que es la hija de la Vero Aristía Molino, que también ella ha sido, o sea, lo que tú ves aquí, efectivamente, son personas que han pasado toda esta estructura. Tenemos la responsable, son 4 equipos. La responsable, tiene la orientadora, tiene la confesora, tiene la limpiadora, tiene la trabajadora, o sea, es increíble, me quedé como uno, wow, ¿sí? Tremendo. Pero, y es curioso porque cuando llegué todavía hacían la oración para el director general y todo eso, o sea, se quedó como hace unos... y de verdad, el fervor es increíble, de verdad. Yo me quedé como flop, como dicen acá, por la ignorancia y por la inutilidad delante de tantas personas que han tenido mucha experiencia y sobre todo con lo que decía, esta gana de sobrevivir. Algo diferente ha pasado un poco con los hombres. Yo cuando llegué allá, me parece que la primera reunión había como 10 hombres, varones, ¿sí? Y eran así como todos increíbles, ¿no? La mayoría tenía pelo blanco, pero también había algunos jóvenes que no están conectados acá. Pero el tema que luego empezamos nosotros nos reunimos todos los miércoles, no hemos faltado casi ningún miércoles, pero la verdad el número ha sido... Y cuando llegué aquí nos sentamos un ratito y ¿qué hacemos, no? Y llegó la pandemia, porque el mismo año, o sea, el año siguiente prácticamente que yo llegué, llegó la pandemia y la verdad que creció. Yo dejo la palabra ahora a Alfredo, no para quitarle a la señora, pero Alfredo, que algo así rápidamente la experiencia y cómo estamos trabajando y lo que necesitamos. En eso contarte, ha sido una experiencia maravillosa este último año. Yo alabo la pandemia, porque en el fondo, gracias a la pandemia y el tema de Zoom, nos ha permitido ir creciendo, ir haciendo una cantidad de cosas increíbles con el grupo. Está, por ejemplo, Tomás, que se nos unió hace poco, él es de los jóvenes que tenemos en el mundo. Tenemos también a un venezolano que también se unió. Por ejemplo, empezamos a formar un grupo con las señoras de rezar el rosario, todos los sábados hemos rezado el rosario, hasta el hermano venezolano se nos une desde Venezuela a rezar el rosario muchas veces, y no ha parado, llevamos ya como 7 meses rezando el rosario todos los sábados. También apostolado, hemos hecho un montón de apostolados, de charlas. Te prometo que es increíble como cada uno del grupo ha ido aportando un grano de arena, y más que un grano de arena, una roca de arena, porque ha sido increíble. Partimos 7, más el padre éramos 8, el día de miércoles que partimos recién el año, y faltaron 2 más. Estamos por abrirnos ya 2 grupos, es decir, hemos podido crecer. Piensa que en el fondo está Patricio, que también es bien antiguo, que lamentablemente por su trabajo no había podido participar mucho, pero participó mucho el año pasado. Es básicamente Osvaldo y yo. Está Francisco, que está nuestro tesorero, que es nuevo, digamos. Tomás, y tenemos mucho más. Hemos ido creciendo y haciendo una cantidad de cosas increíbles, tanto internas como externas, es decir, capacitándonos y haciendo apostolados. Entonces, en eso yo agradezco a Dios lo que nos ha dado. Te prometo que todo lo que planificamos con Osvaldo y con el padre se dio, y se dio con creces. Las señoras nos apoyaron mucho. El tema de las cajas de las cajas de alimentos que vimos, nos comprometimos a 5 cajas de alimentos, que éramos pocos hombres, y terminamos entregando como 15 cajas todos los meses, y el último mes fueron 45. Entonces, mira, qué bien.
la multiplicación de los panes se da tremendo. También hicimos capacitación con la Universidad Adolfo Ibáñez, que pudimos entrar también a gente de una población para ver cómo hacían sus emprendimientos. La cantidad de cosas tremendas, la cantidad de charlas también que se hicieron el año pasado de capacitación. Pues, realmente estoy contentísimo con lo que Dios nos ha dado y el equipo que tenemos. Es un equipo realmente poderoso. Y en eso pasarme al tema siguiente de la casa. El proyecto de la casa nos ha unido tanto a las señoras como a los señores, porque tenemos que definir cómo hacerlo, qué hacerlo y qué camino vamos a seguir. Entonces, muchas reuniones, muchas conversaciones, mucho tema. Es un tema que, insisto, el hacer una casa no es solamente un edificio, una construcción, sino que es un lugar que nos une. Hoy día, a pesar que hemos tenido distintas casas, no es nuestra casa, es una casa prestada. Y en ese sentido, el construir una casa siempre, como uno dice, va a unir al matrimonio. Y vamos a tener nuestro lugar, es un lugar precioso. No sé si tú conoces el terreno que está acá muy cerca mío, donde yo vivo. Es muy lindo el terreno. Lo conocí. Si es que no lo han cambiado, lo conocí hace muchos años. No, es el mismo. Sigue siendo el mismo. Un pequeño paréntesis, Alfredo, que posiblemente bueno, no llegó bien claro, pero la idea es que nosotros estamos arrendando una casa ahí en Reñaca, pero esta casa es, tenemos que darla de vuelta a septiembre. Entonces, el problema nuestro también es qué vamos a hacer, tenemos el terreno, pues, estamos viendo un poco el padre Gabriel qué hacer y él tiene que hablar con ustedes, pero está viviendo un momento de luto en este periodo, entonces tampoco queremos machacarlo, presionarlo, distraerlo de un tema importante en su familia. Pero era un pequeño paréntesis para decir que... No, sí, estoy al tanto. De hecho, creo que hace dos semanas estuvimos hablando del terreno de Viña, con Bernardita y con el padre. Sí, la gracia del terreno es que el terreno son dos roles, y en tenemos un rol de 5.000 metros y uno de 2.000. Y en principio el de 2.000 es el mejor terreno porque es muy planito. Y el de 5.000 le era subdividirlo en dos y vender la parte con mayor pendiente, la parte de más abajo. Pero eso no hemos demorado ya años, no hemos podido. Entonces dijimos, bueno, por último vendamos los 2.000, que es la parte mejor, pero los otros se pueden hacer terraza, igual se puede hacer algo interesante, si no, no. Pero eso se puede hacer hoy día porque el rol está separado, entonces... Y con ese dinero uno puede construirse algo realmente muy bonito para la Legión y tener algo propio acá que nos permita ir buscando crecimiento. Y es lo que arriba en Reñaca, porque parece cortito, tengo un negocio con un amigo congelado y teníamos un negocio chiquitito acá abajo en Reñaca. Y abrimos otro en Viña. Y el de Reñaca lo tuvimos que ir cerrando porque las señoras no bajaban. Empezaron a poner supermercado arriba, colegio arriba, de todo aquí arriba en Reñaca arriba. Entonces la gente no baja, le cuesta mucho bajar y el terreno acá está muy, muy bien ubicado. Está realmente en una ubicación espectacular, con la comunicación atrás con el Camino Internacional, con Reñaca, es realmente muy, muy, muy bonito. Eso no quiero marcar el terreno, si necesitas más información te la puedo hacer llegar, pero transmitir también la energía que tenemos en lo que hemos hecho en la sección Señores. Es realmente muy, muy bonito. Tomás ahora está a cargo del proyecto en Cabildo, una capilla que se quemó de hace muy antigua, una capilla muy antigua que se quemó más encima con todas las cosas adentro, como se quema, hay unas pinturas muy bonitas, y estamos en eso avanzando, y el padre fue con un grupo a hacer misa, y a ver si hacemos también ahora el tema del Vía Crucis allá en Semana Santa. Así que estamos en todo en ese sentido muy, muy bien encaminados. Qué bien, qué bien. Bien, así como una cosa rápida, no sé si Marcela o Lavero, elencar los apostolados que está haciendo la señora, porque están haciendo muchas cosas y a veces yo también me entero, están haciendo esta cosa también. Bueno, uno de los apostolados más importantes que tenemos, padre, en este minuto es se sigue haciendo ANSPAC, a pesar que ANSPAC es una ONG, pero se sigue con grupos antiguos, no se ha logrado abrir ningún grupo nuevo. Estamos también con el apostolado que le decía yo, que es el taller de oración. Es un taller que se le ocurrió a la Suset Morales, que no pudo estar hoy día porque ella vive en el campo, tiene mala conexión. Ella busca gente, porque literalmente busca gente en la calle, señoras, y las invita a rezar el rosario. Ese taller de oración ha significado, si no me equivoco, 2 equipos, o sea, un grupo grande, un equipo nuevo, ninguno está, ninguno pertenece al RC, pero se juntan igual que nosotros todos los días martes, hay 2 equipos,
y rezan el rosario, se le hacen los círculos, se les explica el rosario, se le hacen temas de los santos, etc. Ese es uno de los apostolados más grandes que tenemos. Bueno, y durante la pandemia, que cooperamos a Alfredo con las canastas las cajas para las familias necesitadas. Y eso creo que es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, yo sé que todas las señoras tenemos puesta la ilusión en tener nuestra casa, y la hemos tenido desde el 2012. Son 9 años que hemos estado en este andar. Sabemos que es un centro misión. Hemos tratado de buscar nuevos apostolados. Bueno, también tenemos un WhatsApp de oración en el cual se encomiendan todas las personas enfermas, la gente que fallece, y ha resultado ser un WhatsApp bastante requerido, y voy a decir milagroso, porque hemos tenido muchos muy buenos resultados de repente con las personas enfermas. Y estamos todas, yo creo, esperanzadas en tener un lugar donde poder crecer, y a lo mejor hacer otro tipo de apostolado. Claro. Marce, yo quiero acotar, acuérdate que Delito. el equipo mío, sí, el equipo mío, hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, Marce. Mi nombre es Verónica. El equipo mío, donde está la Pati Fener y todo eso, es producto del Taller del Rosario. O sea, todo un equipo, todo ese equipo fue uno de los primeros que empezamos con el Taller del Rosario. Sí, Y en estos momentos el equipo que tenemos no se ha podido incorporar por el año pasado porque hubo pandemia. O sea, la idea nuestra es que se incorporara, y en estos momentos el Taller del Rosario son por lo menos unas 15 o 16 personas fuera del año pasado. Se incorporaron 3 personas que no conocemos, nunca las hemos visto en persona. La SUSET las invitó por WhatsApp, y ahora ya tenemos más, o sea, hay 5 personas que nunca nos hemos visto con ella, y que están esperando a partir, que ya en 2 semanas más partimos con este Taller del Rosario. Y eso es increíble, porque en el fondo se han unido a las 3 personas del año pasado, que quedaron fascinadas, y no las conocemos por la pandemia. Entonces tú dices, ¿qué pasó acá? O sea, no somos nosotros, hay alguien de arriba que nos está ayudando a que llegue, y se ve también la necesidad que hay de las personas espiritual. O sea, la verdad es que el Taller del Rosario ha sido increíble. Sí. Eso Qué quería bien, aportar. qué bien. ¿Puedo agregar Qué bien. algo chiquitito? Claro. Hola, Cristian, soy Hola. Francisca. Mira, yo la verdad es que llevo muchos años en el movimiento, muchísimo. Estoy desde el inicio, cuando partió en Chile, éramos muy chicas, y nosotros con gran esfuerzo, te lo digo, o sea, viendo un poco la perspectiva de la casa acá, nosotros partimos arrendando la casa en Nogales, éramos escolares, y con nuestras propias mesadas, o vendíamos manzanas, escondidas en el colegio y todo, logramos arrendar nuestra primera casa. Y con eso, el movimiento nació en Chile, y yo creo que es fundamental tener un centro donde poder desarrollar y formar a la gente. Nosotros en esos minutos, al principio estuvimos en casa, fue muy difícil, logramos tener la casa, pero una vez que partió la casa, empezaron a llegar los sacerdotes a Chile, consagrar, vinieron a dar años de México, y la verdad que fue por el hecho de tener una casa. El hecho de no tener casa, quedamos súper desprotegidas. Yo llevo, ya no sé, 40 y tantos años en el movimiento, también tuve movimiento en Santiago, también puedo comparar desde el inicio que partió acá en Chile a como está ahora, lo he visto crecer, es una maravilla, es obra de Dios y todo. Y también estuve en Santiago muchos años, en Santiago, en Piedra Roja, y llevo 15 años acá. Aquí ha costado muchísimo, porque cada vez la gente es una ciudad de tránsito, y la gente pasa y se va. Entonces, la verdad es que el tener algo que nos amarra aquí, vamos a crecer más. Entonces, ojalá que nos apoyen, y esto va a ser bueno para todos. Así que te lo dejo como yo vi el inicio acá en Chile, y pucha, y hay ganas, y está Dios detrás de nosotros. Eso es lo más importante. Pues sí, claro.
Cristian, simplemente para cerrar, la verdad, yo he visto la señora aquí que le echan la gana, hasta tiene el baratillo, o sea, tiene que tener cuidado porque si yo tengo 2 zapatos, te lo puede vender, o sea, es increíble, ¿no? Es increíble, baratillo y de verdad le echan gana, es increíble. Y además también aprovecha la casa para ofrecer como un lugar donde un profesor, que me parece que es ex legionario o algo por el estilo, no entendí, no me acuerdo bien, bueno, persona No, es un periodista, Cristian Pino. Exactamente. Ajá. Él tiene su curso, entonces también es una fuente de ingreso porque está pagando el lugar y está... Entonces a mí también me había salido la idea de si esta casa también puede volverse una sede, entre comillas, de la Finis en Viña, o su lugar donde Oh, buenísimo. ofrecer Qué cursos bueno. oficiales de parte del firmado, no sé cómo se dice, de la universidad. O sea, también la Marcela también nos ofreció ¿cómo se dice? Un presupuesto, una estructura. A mí no me gustó externamente porque No es bonita. muy container, pero es útil en el sentido que tiene las salas, tiene lugares donde también se crea también un fondo donde decir, ya, esta casa la podemos llevar adelante y tenemos recursos, ¿no? Ofrecemos. Entonces, también es una cosa interesante y he visto con la sinergia que se ha creado la universidad con el colegio y en San Antonio yo he visto que también son cosas factibles, donde un profesor puede venir una vez al mes o tener ahora que tenemos el curso online y todas estas cosas es más fácil, pero de repente la presencialidad es bien. Yo me parece que la Carlota quería decir la última cosa, y yo se imagino Sí, que sí. todos quisiéramos No, decir algo, pero la Carlota dice la última cosa y luego doy la bendición y ya, cortito, cortito. Es que lo que yo te quiero explicar, Cristian, es que la verdad es que nuestro apuro no es portar apurona, sino que la casa que estamos nosotros ahora arrendando, que es de un sobrino mío, y tuvimos la gracia de que le pudimos ofrecer ahora, porque ya no teníamos medios para seguir pagando arriendo, porque no podíamos hacer las charlas, no podíamos tener los baratillos, no podíamos tener ninguna actividad que nos dejara ayuda para pagarla. Y él nos dijo, o sea, se comprometió a que nosotros no le estamos pagando ahora en febrero, o sea, de febrero a septiembre, pero nosotros nos comprometimos que si él vende esa casa, en 15 días se la entregamos. Entonces no es que estemos molestando nosotros y apurándonos porque sí, sino que porque la verdad es que nuestro final es septiembre, pero puede ser también en cualquier momento. Entonces, Claro. para que tú sepas de qué se trata. Sí. Gracias. Sí. Creo que Francisco... Te quiero contar un caso, Cristian, que me parece muy importante. Yo soy nuevo en Recruit y llevo prácticamente 2 años, pero hay un caso que me interesó, que me sorprendió mucho, digamos, el día miércoles. Nosotros tenemos a Patricio Herrera, que es profesor, y le toca vivir lo que es la contingencia. Hablemos de abortos. Los chiquillos hoy día consideran el aborto como algo normal y Patricio, con la argumentación que tiene, la experiencia que tiene, dio vuelta, le cambió la visión a no uno alumno, sino que a más de uno. Y eso hoy día es evangelizar, porque a ese chiquillo le estás dando una visión distinta del mundo que hoy día la política y la contingencia está generando, que no es Dios. Y eso es lo que queremos trabajar. Porque hoy día, a través de la tecnología y a través de un centro donde te concentres, vas a generar evangelización sin duda en la quinta región. Claro, pues sí. Bueno, Y todavía nos quedan ganas, Cristian. Qué bueno, me alegro. Y muchas ganas. Tengo que decir, lo primero es que ganas. he recibido el mensaje y he entendido el mensaje clarito. Lo que, y de mi parte, pues yo me comprometo a hablarlo con el padre Gabriel y con Bernardita en la primera ocasión que tengamos, en cuanto regrese el padre Gabriel,
Nosotros tenemos colegio directivo territorial, creo que el 11 de marzo, porque él regresará el 9, creo, o el 10. Entonces, ahí pues plantearé el tema. No sé si hay una propuesta concreta o esto está todavía en, o sea, digamos, ya más avanzada, o es simplemente idea, o sea, porque es distinto si ya hay algo concreto de se va a hacer esto, queremos, sí. No tanto se va a hacer, queremos hacer esto así, 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 y cuesta tanto, y esto, el terreno cuesta tanto, no sé. O sea, si esos análisis alguien los ha hecho o todavía no están hechos. Sí, tenemos varios análisis y además tenemos qué es lo que necesitamos como casa, como mínimo de casa. ¿Ya? Tenemos eso, como dice el padre, yo durante el verano coticé en muchas partes y solo tuve una bienvenida, que son unas casas modulares que no son bonitas, pero por lo menos tenemos algo. Y hay un proyecto más antiguo que es bonito, pero también es de otras lucas. Pero al menos tenemos lo que necesitamos como mínimo. Sabemos más o menos en cuánto se puede vender el terreno. O sea, hay algunas directrices que ya están tiradas, digamos. Ahora, si tú quieres, nosotros te podemos mandar más información por correo. Sí, porque no sé si eso ya lo tiene el padre Gabriel o todavía no. Sí, lo tiene el padre Gabriel. Le hemos mandado ya un par de comunicaciones. En parte, claro. Sí. Ok, bueno, si lo tiene él, pues se lo pediré a él para que nos lo comente. Pero bien, nos hemos focalizado en el tema de la casa, que es importante. Yo pienso también que también invitarte para que tú nos conozcas y que la verdad que aquí hay profesores, ingenieros, hay de todo, pero todos necesitamos formación. La verdad que el curita que está aquí es lo menos oculto de todo lo que están acá. Pero contamos con una personalidad que muy culta, que se llama Cristian Nasser, que también, o sea, le pedimos también que nos ayude en tema de formación, ¿sí? De creación, de formación, porque junto con el padre Javier Caballero, con Bernardita, también esta renovación, como decía la Jacqueline que tuvo que irse, pero es cosa que no sabemos, ¿no? Yo también como sacerdote, y yo lo he escuchado, pero siempre he invitado a Javier, bueno, lo podemos organizar, los Javier Bendek, ¿no? Para que nos diera qué pasó, cómo nos pasó, cómo nos llamamos, qué hacemos. Son cosas burocráticas, ¿cierto? Pero también somos parte de nosotros, ¿no? Y como tú decías, los laicos son más parte ahora, sobre todo en Viña, donde somos más los laicos, más anticlerical, que no hay clericalismo, hay anticlericalismo. Pero bien, entonces, muchas gracias, Cristian. De verdad te pasaste por la disponibilidad. Gracias, sí. Y ojalá que se cree otra... Se fue. Bueno, es que alguien se fue y me cambió todas las cosas. Se creó otra ocasión. Me gustaría también que, bueno, evidentemente luego haremos un encuentro por el tema de la casa. También sería interesante que hay un equipito que se está encargando de eso. No quiero mezclarlo mucho. Sepa que también es un tema importante. Pero es importante que de verdad te invitamos a ser parte de esta comunidad. Esto era el mensaje, ¿no? Y queremos también conocer si hay cosas que los consagrados están compartiendo en cuanto a formación, educación, a espiritualidad, pues venga, ¿sí? Aquí estamos para recibir, ¿sí? Bien, yo no sé, pienso que... Perdón, Claudia está ahí que... Sí, no, algo... súper cortito. Que fue algo que se me quedó cuando tú nombraste a las personas que hablan de la federación, y hay dos laicos que en el fondo tienen voz pero no tienen voto. Uno de ellos, hablaste de Ademir, no me acuerdo el apellido. Sí. Ya, él es el marido de la Paula Muñoz, ¿no es cierto? Sí, de la Peque. Ya. La Paula Muñoz fue una de las que formó, el 97, fue la que formó las fundadoras de Viña. Yo la conozco personalmente y sé que justamente ella es una de las que, ella te puede contar cómo realmente nació aquí el Reino Cristo en Viña. Pues sí, qué bien. Eso nomás quería. Muy bien. No, y bueno, esto último que dice el padre, y no les quito más tiempo, pues yo feliz, encantado de poder
pues estar más cerca y poder participar, y si me invitan a sus encuentros los miércoles, feliz los acompaño también, si es que no choca con alguna cosa de la universidad, que en este tiempo de pandemia es más fácil porque no suelen haber cosas en las noches. Antes había muchas cosas de ceremonias y de cócteles y de cosas que hay que estar ahí, pero ahora, gracias a Dios, ya eso no hay, y que no me gustan nada, pero entonces estoy más tranquilo en mi casa. Pero yo feliz. De hecho, pues el padre Alessandro les puede decir cuánto me demoré en responderle cuando me escribió. Yo creo que no pasó una hora. Nada, fue instantáneo. Me quedé como espantado. ¿Qué pasó? ¿Ya no trabajan? No, porque digo, uno tiene, o sea, así como cada uno de ustedes tiene su trabajo, claro, mi trabajo de rector pues también tiene una parte muy apostólica y de misión, pero pues así como cada uno tiene su trabajo y se da tiempo de tener también vida de reino, pues una de las cosas que los laicos consagrados por lo menos hemos reflexionado mucho y nos hemos comprometido es a estar insertos en la vida de las secciones, no para dirigirlas, porque a veces antes se pensaba que, claro, un consagrado va para ser director de sección o del equipo auxiliar de la sección. No, para ser un señor más o un joven más, depende de la edad. En el caso mío, pues un señor más, porque finalmente es nuestra familia, y a veces nosotros los consagrados a veces nos reíamos porque cuando pensábamos en nuestra vocación, pues la gran mayoría de nosotros pues hemos sido miembros del Reino Christi de jóvenes, algunos desde el ESIV, y claro, uno decía, pues es que parece como una cosa extraña que Dios, a través del Reino Christi, a través de la vida del movimiento, de las secciones, te empieza a llamar a un mayor compromiso, y muchos de los que somos consagrados, pues éramos de los que estábamos en el equipo formadores y parte del ICAFE, y o sea, lo que ustedes hacen, y poco a poco te pedía más Dios, y más, y más, y más, y de repente te pedía pues toda tu vida, y cuando te pedía toda tu vida, ¡pum!, desaparecías de ahí, donde, o sea, era como, comprométete más con el Reino Christi, comprométete más con el Reino Christi, y de pronto desapareces, es como eres abducido y llevado a otra dimensión, y ya dejas de participar en el Reino Christi, que sí, todo es Reino Christi, pero en el Reino Christi de la tierra a tierra, digamos. Y por lo tanto, por mi propia vocación y por mi interés personal, pues si Dios me pone esto por delante y los primeros que me invitan son ustedes, pues yo feliz de estar con ustedes. Me ganaron. Gracias. Bueno, hacemos una oración, pedimos, bueno, me gustaría hacer la oración a San José. Vamos a empezar la novena a San José para la casa. Qué bien. Como lo hicimos para Muy buena idea. la comunidad de Gustavo V de Las Condes, empezó a rezar a San José para la casa nueva y salió la casa de Paina. Entonces, bueno, ya, vamos a pedir a la Virgen María, que ella es nuestra mamá. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por su intercesión, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muchísimas gracias a todos, a ti, Cristian, primero, y a todos Muchas los demás gracias. también que hicieron varios No, sacrificios. gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Igualmente, gracias. Igualmente. Adiós. Muy bien. Buen descanso, buen provecho. Nos vemos. Gracias. Chao. 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 Chao a todos, que tengan un buen fin de semana.